Bueno, tenemos 20 minutos para unas preguntas. Habéis hecho algunas, yo os responderé a la primera, que preguntáis si se podrá disponer de esta y anteriores webinar una vez finalizados. Sí, al principio comenté que al cabo de una semana de la celebración de la webinar está disponible en farmacéuticos.com, pero que luego además se colgará en el canal de YouTube del Consejo General, con lo cual lo vais a tener. Si os habéis tenido que ausentar o no habéis podido escuchar alguna de ellas, estará a vuestra disposición, ya os digo, al cabo de una semana. Tenemos otra pregunta que nos planteáis, que es ¿qué significa semiético? Creo que ha aparecido en una de las presentaciones. Entonces, bueno, pues yo creo que le voy a pasar el micro a Juan, que os va a explicar qué es ese concepto. Bueno, me alegro que os hayáis fijado con ese detalle como para encontrar esta definición, ¿no? Yo en la explicación que hacía de los tipos de artículos que hay en la distribución para las farmacias, pues hablaba de esa división general de medicamentos financiados y los de autocuidado. Y hay una parte de los medicamentos que cuentan tanto en la parte de medicamentos como de autocuidado, ¿no? El caso más claro es el de lo que conocemos como FPs, que como se denominaban antiguamente los medicamentos publicitarios. Y luego había un pequeño apartado de semiéticos, que son productos que pueden ser con receta y sin receta. Pues en ese caso de esos poquitos medicamentos que son un caso y otro, pues son éticos cuando los receta, o sea, un medicamento ético es aquel que está sometido a la receta médica y está financiado, y en este caso hay medicamentos que para algunas determinadas patologías necesitan receta para estar financiados y para el resto no. Pues eso es lo que se conoce como semiético, es una parte muy pequeñita del mercado. Entonces, en la medida que se pueden dispensar sin receta, pues están en la parte de autocuidado. Bueno, creo que la siguiente, si me permites, Cristina, como sí, preguntaba, claro. que preguntáis qué universidades tienen convenio con la distribución. O sea, yo sé que muchas, ¿no? Pero no hay una lista como tal, porque el tipo de colaboraciones que hay entre las distribuidoras y las universidades es variada. Pues yo creo que todas organizan visitas a los almacenes, organizan charlas pues del estilo de la que os he dado yo aquí, y hay otras que sí que contemplan como prácticas extracurriculares o como créditos de libre disposición el hacer esas prácticas en la distribución. No sé deciros exactamente cuáles son. Sé de una seguro, que es con la que colaboramos nosotros, que es la de Santiago de Compostela, pero seguro que en las otras hay. Yo os diría que preguntaréis directamente en cada universidad si tienen algún tipo de colaboración en este sentido. Vale, muchísimas gracias, Juan. Tenemos otra pregunta que va un poco, yo creo que encaminada a lo mismo, es ¿hay prácticas en industria para estudiantes de cuarto y quinto de farmacia? Muy bien, sí, creo que se me oye. Bien, pues esta pregunta tendría bastantes respuestas. La respuesta es, diría que sí en una parte y que no en otra. Desgraciadamente el recorrido a veces curricular que hay en la parte pública de la formación hace que no haya tantos convenios público-privados para la formación en este campo, pero sí que es verdad que hay prácticas no curriculares para cuarto y quinto de farmacia, por lo menos en mi conocimiento. Tengo al profesor Zaragoza aquí que como está en la universidad también pública nos podría decir si es posible. En parte privada, en universidad privada, sí que hay recorrido no curricular para poder trabajar en entidades, en laboratorios, en compañías farmacéuticas haciendo prácticas. O sea que la respuesta es que sí. Dudo que si en toda la red asistencial de formación a nivel público pues pudiéramos tener ese acceso, que creo que no está tan estudiado, tan reglado como en la parte más privada. Pero la respuesta es, para quien la esté haciendo, que sí que hay compañías que acceden a universidades privadas pues para captar talento y empezar a trabajarlo ya desde cuarto y quinto de farmacia. Bueno, pues esto sí que tengo que añadir algo, al menos en la zona centro, quiero decir, en las universidades públicas que conozco que son
la mía de Alcalá de Henares y la de Madrid, sí que está establecido en su formación curricular. Es decir, que se contemplan prácticas en industria farmacéutica. No solamente las prácticas tuteladas, aparte de eso, sino prácticas en industria está perfectamente reglado y perfectamente establecido. De modo que hay incluso exámenes y está como una materia más. O sea, hay que hacer una memoria, por tanto, ahí sí. Ahora, desconozco en otros lugares. Me consta que, por ejemplo, en algunos sitios que no hay empresa farmacéutica, hay mucha más dificultad, tanto en la pública como en la privada. Efectivamente. Pero vamos, nosotros desde luego sí, y además a satisfacción, tengo que decir. Bueno, pues siempre es una buena noticia. Yo había visto otra pregunta. Sí, Antonio, más arriba. Más arriba Y teníamos por lo más grande, alguna por favor, pregunta porque que era, sí, a ver, que ¿cuál vamos es el a ir, futuro de la vamos a ir industria? por orden, eso es. Vale, pues voy a mí. Pues para ti, Que hay muchas. sí, vamos, la digo en alto para que el resto sepa a qué vas a contestar. Están preguntándole a Jorge que cuál es el futuro de la industria farmacéutica de productos biológicos en España. Bueno, pues yo creo que es un futuro cierto y con bastante certidumbre. Y es más, creo que tenemos que sacar pecho porque en estos momentos, después de todas las lecciones aprendidas que tenemos con COVID, pues yo creo que hay un desarrollo tecnológico detrás, made in Spain, interesante y bueno, a ello bueno, nos hemos dedicado pues, bastantes farmacéuticos a poderlo potenciar y a poderlo asentar en España y que tuviera pues eso, la ñ o marca España, ¿no? Concretamente, bueno, pues hablando de productos que desarrollan para COVID o propio vacunas que trabajan o que desarrollan para COVID, pues ni más ni menos acabáis de ver en la prensa pues una compañía farmacéutica española que tiene una vacuna de COVID y que tiene un desarrollo detrás galénico pues brutal desde hace muchísimos años, centrado en la parte veterinaria, pero que es todo vacunas, ¿no? Y que está dispuesta y que está preparada para ser pues una entre muchas más, no muchas más, pero sí una más de las que tenemos en España para poder desarrollar este tipo de productos que cada vez más tienen pues, más desarrollo, ¿no? Evidentemente está cambiando mucho el portafolio de las compañías, dirigiéndose mucho más a terapias más vinculadas a, bueno, pues a vínculos virales, a terapias génicas, a componentes que tienen otro desarrollo galénico totalmente distinto, pensado mucho más en la medicina más personalizada y el campo biológico pues es muy importante. Por tanto, lo digo así abiertamente, necesita más especialización, pero evidentemente es un campo en el que se está trabajando y muy bien en España. Vamos a ver, yo ahí sí que tengo que decir bastante, porque esto lo vivo a diario, es a lo que me dedico, aunque no se conozca, pero lo estoy haciendo. Vamos a ver, lo digo con nombre y apellidos. Compañías, por ejemplo, Merck, pero Merck, la alemana, para que nos entendamos. Claro que tiene un departamento, es que esto es público, y se dedica a hacer productos biológicos por tecnología recombinante. Y lo hace sus hormonas en la fábrica, sí, y va con éxito y cada vez más deprisa. Pero es que ayer, por ejemplo, tuve que estar comentando las alianzas a las que están llegando, por ejemplo, empresas como Rovi con Moderna. Y esto, a ver, así con nombre y apellido. Rovi es una empresa española, familiar, pero que ha llegado a esos acuerdos. ¿Por qué? Por toda la tecnología de ARN, no solamente mensajeros, sino de interferencia pequeño. Y que gracias a la nanotecnología que se ha puesto a punto en España, porque hay departamentos muy punteros en España, como en Santiago de Compostela, que hacen nanotecnología. ¿Para qué sirve esa nanotecnología? Pues para hacer que el ARN, que esto hubiera sido una cosa impensable, un cuento, bueno, que no se hubiera realizado. Hoy día sí, hoy día es una realidad. El ARN de interferencia pequeño, incluso no solamente con una hebra, como hemos visto en las vacunas anti-COVID, sino bicatenario. Es decir, de 2 hebras, estos ARN se pueden administrar, pero no solamente en el caso de las vacunas, sino con fines curativos, en patología, en enfermedades raras, es decir, como medicamento huérfano. Ahí tenemos el patisirán, el givosirán, el lumisiran, tantos otros que además, no solamente para ese tipo de patologías, sino para patologías comunes, como ocurre con el patisirán, con el inclisiran, es decir, como hipolipemiante. Es que en otras patologías
en enfermedades huérfanas, como puede ser la porfiria hepática aguda, que esto es dramática, esta patología. Esta enfermedad tratada con givosiran puede evitar no solamente los dolores, sino las malformaciones por acúmulo de delta-alaminos del ácido aminolebulínico, el delta, acúmulo, y también otros como el porfobilinógeno, es decir, precursores del grupo hemo en la porfiria. Seguro que los que me están escuchando lo han estudiado y como lo tienen reciente me estarán entendiendo. Vamos a ver. Para componer el grupo hemo hace falta unos componentes, el delta ácido aminolebulínico y el porfobilinógeno. Bueno, pues se carece del enzima adecuado para que se conjunten, se forme el grupo hemo y la hemoglobina. Y todos esos precursores se acumulan en distintos lugares y producen unos dolores y unas malformaciones brutales. Es dramática esta patología y devastadora. En consecuencia, el givosiran que se está obteniendo para tratar esta patología, vamos, es bárbaro. Bueno, y como decía, en España, que ahí va la pregunta, claro que hay. Ya lo he dicho que los horizontes que se presentan no solo para vacunas, sino patologías raras y en patologías comunes son de impresión. Y además hay otra fábrica en León, que es española, mAbxience. Esta fábrica está fabricando mAb de monoclonal antibody, está fabricando anticuerpos monoclonales y es a lo que se dedica. El horizonte es impresionante, hasta tal punto que nuestro programa de la asignatura lo hemos tenido que cambiar en un 30%. Que ya está bien, porque no, sin esperar a un cambio de plan, nada, ni cambio de plan ni nada. Hay que dar contenidos actualizados y contenido vivo, y esa es obligación de la universidad. Lo digo para todos aquellos que se dediquen a la docencia, que lo tengan en cuenta. Y perdón que me has extendido. Nada, no. ¿Veis? Cuando antes presentaba yo al profesor Zaragoza, es que es pura ciencia, ya lo veis. Bueno, nos hacen otra pregunta también, Rocío, una persona inquieta en el mundo de la industria, que pregunta si para acceder a industria se puede hacer sin realizar un máster. Y luego, ya la uno con la siguiente, y así nos puede responder Jorge las dos. ¿Cuál es el departamento de la industria con mayor empleabilidad? A ver, las dos tienen bastante que ver, porque además hace la misma persona y entiendo que la inquietud viene por la misma parte, que es acceder a la industria farmacéutica y con qué vínculo. Efectivamente, cuanta mayor formación, más reglada y de mayor capacitación, pues mejor será el acceso, eso sin duda. Y hay concretamente ciertos departamentos en los que hoy en día las compañías ponen su foco y su rumbo directamente. De hecho, en muchas de las escuelas de posgrado, en las que pusimos alguna slide, donde algunos damos clase, hay mucha bolsa de empleo principalmente ubicada a buscar talento en estos nichos de empleabilidad, que ya no es nicho, es, digamos, la mayor demanda. Y son todo lo que son departamentos de acceso y de registro a nuevos medicamentos. El departamento de Market Access y todo lo que hay detrás de la molécula post-autorización requiere una especialización que tiene pues, detrás muchas especializaciones en talento, pues conocimientos de farmacoeconomía, conocimientos de la clínica, conocimientos de acceso, conocimientos muy concretos realmente de la parte más política farmacéutica que van a tener puntos de vista diferentes, pero al final un objetivo común, que es acceder a la financiación de ese fármaco. Ahí está, digamos, la piedra o el pain point de principalmente todas las compañías farmacéuticas, muchísimas de ellas multinacionales, que les cuesta entender que tengamos una estructura gubernamental distribuida en 17 comunidades autónomas con 17, digamos, casi políticas farmacéuticas distintas. Cuando un país de 46 millones de habitantes, que es como Texas, por decirlo de alguna manera, a una compañía americana eso le cuesta mucho de que el acceso al final regional influya tanto que el acceso nacional, ¿no? Por tanto, hay que tener una grandísima especialización y ahí están poniendo principalmente el foco, por lo menos desde mi entender, en la industria farmacéutica. Por tanto, acceder con máster, pues cuanta mayor especialización, evidentemente, te lo va a dar. Y estos másteres dan lugar a bolsa de trabajo para prepararte y luego, en muchos de los casos, quedarte en la compañía donde estás realizando tus prácticas. Gracias, Jorge. Otra pregunta. ¿La investigación en el CSIC o industria farmacéutica se accede a través del doctorado? ¿Quién responde? Sí, pues diría que sí y no. No es condición sine qua non. O sea, la pregunta es, ¿la investigación en el CSIC o industria farmacéutica se accede a través del doctorado? No, no es necesario hacer el doctorado. No, es más,
Hay personas que han llegado y por su valía y por su trabajo y por su experiencia y por su director han hecho un fast track y han culminado con éxito la consecución de su plaza y de sus aspiraciones. ¿Que se valora muchísimo el doctorado? Sí, pero no es condición sine qua non en ninguno de los dos sitios. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Existe realmente opción a trabajar en industria farmacéutica en ciudades pequeñas o suelen ser más en ciudades grandes como Madrid y Barcelona? Absolutamente. Entiendo esta inquietud. Absolutamente, claro que sí, por supuesto. De hecho, bueno, un poco refiriéndome a la pregunta anterior, ¿no? Las 17 comunidades autónomas, que en cada una, pues tienen en muchas de ellas, una política farmacéutica, independientemente del color político, que pueden tener características por la idiosincrasia de la cultura de la población, etcétera, concretas, y que el acceso al medicamento concreto no solo dependa de tener un precio que viene marcado desde el Ministerio de Sanidad, hace que haya un recorrido y un desarrollo profesional muy grande y de estrategia de la compañía y comercial a lo largo de todo el territorio nacional. Por tanto, a lo mejor no en los puestos de, como decía el profesor Zaragoza, más de investigación y desarrollo, que estará más focalizado donde esté fábrica o los desarrollos en los centros de investigación adscritos a esa comunidad autónoma y a esa compañía farmacéutica, pero evidentemente hay muchísimos otros departamentos de acceso al mercado, parte comercial, en muchísimas MSLs, vinculación directamente con el departamento clínico, que necesitan, pues, por supuesto, cubrir plazas vacantes, talentos en los 17 territorios. O sea, que por supuesto que hay muchos sitios donde buscar, hay muchos sitios donde informan de plazas que están en estos momentos vacantes, no solo redes sociales, alguna plataforma, PM Pharma, por decir alguna, en la que os podéis dirigir y podéis consultar lo que hay en estos momentos. Y no solo tiene que ser a partir, como a la pregunta anterior del profesor Zaragoza, por máster, sino que dentro puedes hacer tu propia carrera. Pero sí que es verdad que cuanta mayor capacitación, mayor formación y mayor aporte puedes tener tú de mejor, bueno, pues acceso a una buena plaza. Muy bien. Preguntan una curiosidad. ¿Cuántas inspecciones anuales suelen hacer al año en una empresa distribuidora de medicamentos? ¿Duran más de una jornada? ¿Son farmacéuticos? Juan. Aquí esto hay que contestar, empezar con el clásico gallego de depende, ¿no? Depende quién vaya. No, a ver. Las grandes inspecciones, que son las de renovación de las BPDs, esas llevan varios días. Entonces, dentro de una empresa, pues una empresa, si tiene varios almacenes, las empresas muy grandes pueden tener inspecciones de BPDs todo el año, porque además, aunque la responsabilidad de cada almacén es de su director técnico, como os decía también en la charla, la mayoría son grandes empresas, tienen equipos ya de dirección técnica que le dan soporte, incluso a veces desde la central a cada uno de los directores técnicos, con lo cual las inspecciones por antonomasia, que son las de BPDs, pues son farmacéuticos de la administración, claro que sí. Son los inspectores, sí, yo esto pensaba decirlo al final. Siempre los inspectores son farmacéuticos. Siempre, ¿no? Como aquellos tesis. No, no siempre. Porque tenemos inspecciones de medicamentos que sí que son farmacéuticos, pero también tenemos inspectores de consumo, que son lo que pueden ser, inspectores de productos veterinarios, que suelen ser veterinarios, los de alimentación, que también pueden ser veterinarios, con lo cual son siempre, pues, que suelen tener relación con la sanidad, mayoritariamente farmacéuticos. Y luego, las inspecciones estas generales de las BPDs, pues depende, como decía antes Jorge, también tiene que ver con esto, hay 17 comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene sus criterios, cada inspector tiene también sus particularidades, con lo cual en un mismo proceso o procesos similares en según qué sitios te pueden dar las BPDs por 5 años, por 4, por 3, por 2 o por 1. ¿No? Con lo cual, entonces, según la vigencia de las BPDs, pues puedes tener más o menos inspecciones. Pero luego también me gustaría decir que si hay una retirada con especial relevancia sanitaria, pues tenemos inspecciones para supervisar esas retiradas, tenemos inspecciones de oficios sin avisar, o sea que, bueno, solemos tener, por contestar un poco, pues 2, 3 inspecciones al año como mínimo en cada almacén, casi seguro. Y luego tenemos que tener siempre todo preparado, porque en cualquier momento pueden entrar por la puerta y la documentación y el sistema de calidad tiene que estar fino, porque hay que estar siempre en perfecto estado de revista, como se dice, ¿no?
Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que ha quedado resuelta esa curiosidad que nos planteaban. La siguiente es en cuanto a investigación. Antonio, pónmela abajo, por favor, porque si no, igual no la veo entera. Es la otra, anterior hay Esa otra, ¿no? es. Bueno, perdón, me Bueno, es he igual. saltado una. Sí, ¿qué másters son mejores para entrar en la industria, públicos o privados? Bueno, yo creo que nos has hecho una exposición un poco antes de los que hay, pero... Sí, unos pocos solo. Bueno, por mi parte, respuesta más personal esta, ni más ni menos, pero yo creo que lo que había que fijarse es, primero, la inversión es cuantiosa, evidentemente, y toda inversión en lo que sea, pues tiene que tener un retorno. Ese retorno yo lo mediría, y vosotros lo sabéis perfectísimamente porque sois muy millennials, o sea, no hay un TripAdvisor, o por lo menos yo no lo conozco, sobre másteres, pero sí, los que tengan mejor reconocimiento al final van a ser los comentarios del público que lo ha hecho, pero yo una cosa me fijo mucho, son aquellos másteres que tienen bolsa de empleo, bolsa de trabajo. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo se ha visto que si hay bolsa es porque esas compañías han puesto una bolsa a disposición y vuelven a hacer un convenio con esa escuela pública o privada, en el que ve que ha tenido un desarrollo profesional interesante porque le ha venido muy bien para sus intereses, que en definitiva es captar talento. Entonces, yo creo que la respuesta está ahí, es en el que mejor valorados encontréis según los marketplaces que busquéis de cada webinar, de cada web que los hay. Hay algunos que lo tienen muy claro y ponen los comentarios abiertos, pero yo me fijaría sobre todo en los programas que al final ofertan a todos los inscritos, pues bolsa de trabajo en prácticas, porque van a dar bastante legitimidad al programa. Y hay bastantes. Muchas gracias. Vamos a ver, esta yo creo que es la última. No, bueno, nos queda una. Tenemos, bueno, en un par de minutos. Investigación. Pregunta para investigación. Si tuviera que aconsejarle a una farmacéutica recientemente graduada que desea iniciarse en investigación y realizar el doctorado, ¿le recomendaría especializarse en algún área en concreto con un máster, por ejemplo, biomedicina o biología molecular? ¿O cuál sería el primer paso ideal para empezar y meter el pie? Paco. Si yo pudiera, lo haría a la vez. Es decir, que no voy a ir por compartimentos estancos, no. Y en Alcalá. Y en Alcalá, con el doctor Zaragoza, sin duda. Pero independientemente, gracias Jorge, pero independientemente de eso, es que creo que debemos hacer todo lo posible cuando tenemos el título recién sacado, y no son cosas incompatibles, y convencer al director para no tener esa dedicación, entre comillas, dedicación exclusiva, sino dedicar tiempo a un máster y convencerle que todo eso enriquecerá la tesis. Puesto que habrá concatenación de conocimientos. Yo creo que, bueno, y lo malo es el acceso al máster. Si no tiene uno posible, pues que pida un credit master y que todos lo hemos hecho. O sea que creo que la contestación es clara. Gracias. Muy bien. Y la última, nos decís que todavía no se ven las sesiones 1 y 2. Bueno, nos preguntan que dónde están disponibles porque ha transcurrido una semana y que todavía no están disponibles en el canal. Efectivamente, me dicen que a lo largo de esta semana estarán colgadas las sesiones 1 y 2, que fueron las que se realizaron la semana anterior. A lo mejor no es una semana literal, pero bueno, que está listo para que a lo largo de esta semana las tengáis. Solo nos quedan dos, ¿verdad? Una. Si has estudiado en universidad, ¿se puede hacer el doctorado en otra? Sí. Claramente sí. Yo sí. Sí, claramente. Sí, incluso hasta se incentiva esto. Porque es conocer otro centro, sí, sin duda, pero es que sin ningún ápice de duda, ni siquiera los administrativos van a poner nada. Perfectamente, uno llega con su expediente, con su título, se matricula donde quiera y se acabó. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos sido muy formales en el tiempo y bueno, pues nada, simplemente para cerrar esta sesión, agradeceros muchísimo a todos los que habéis asistido, a los que estáis presentes ahora y desde el principio. Y bueno, invitaros ya a que con todas estas jornadas que hemos tenido, que han sido 4 de salidas profesionales, tengáis ya, bueno, pues
esperamos que os hayan servido para aclararos un poco las ideas y si no ha sido así, os invitamos a que os pongáis en contacto con cualquiera de los ponentes que han estado a vuestra disposición, por supuesto con el Consejo General, y desde aquí intentaremos ayudaros de la manera que nos resulte o que os resulte mejor a vosotros. Así que bueno, pues por último ya despedir a los ponentes, agradeceros también a vosotros que estéis aquí con nosotros esta tarde y bueno, pues nada, mucho ánimo y mucha suerte en vuestra vida profesional y nada, sin más, daros las gracias y buena tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.